Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenidos a otro programa de Radio WLC. Yo soy su anfitrión, Luis Velasco, y me acompaña Pedro Merino. Hola, gracias por acompañarnos hoy. ¿Te gustan los rompecabezas o puzzles, como le llamen, Pedro? Puzzles, rompecabezas, sí. Prefiero los buscapalabras porque me gusta que mi cerebro explore las variedades de palabras, pero hago rompecabezas también. Hoy es tu área de pericia. Me gustaría dialogar acerca de Daniel 11 y que nos identifiques quién es este misterioso rey del norte. Uno lee en Daniel 11 y el rey del norte está por todos lados. Él hace esto, hace lo otro, presiona al rey del sur, pero nunca se nos dice quién es él. Por lo tanto, explícanos esto. ¿Quién es este tipo? Con todo gusto, es un estudio fascinante. Antes que profundicemos, quiero dar la usual explicación para quienes nos escuchan por primera vez. Veremos algunas palabras y verán que son extrañas para ustedes. En World Last Chance utilizamos el nombre original de Dios, que es Yahuwah o Yah. Dios o Señor son solo títulos que evitamos debido a su aplicación de igualdad a falsos dioses o deidades. El nombre actual del Hijo, Yahushua, Jesús, vino del griego, la segunda lengua en un intento a transliterar el nombre, puesto que no tenían el sonido de la Y en su alfabeto. Mientras estás en el tema, voy a añadir que él y Eloah son títulos hebreos, el primer lenguaje original usados para referirse a Yahuwah. Bien, una vez más, el rey del norte. ¿Quién es este fulano? ¿Quién va en contra del rey del sur como un torbellino? El rey del norte, en Daniel 11, era el Imperio Otomano. No espero que nadie me tome la palabra, ni siquiera eso tampoco, pero sí creo que los detalles de Daniel 11 revelan más allá de toda duda que el Imperio Otomano fue en efecto el rey del norte. Ahora, la clave para comprender esta profecía es la geografía. Las actividades descritas siempre deben ser comprendidas en relación a la ubicación de Israel. El rey del sur se refiere a Egipto porque ese es el país que está al sur de Israel. El rey del norte se refiere a varios poderes políticos que controlaban el área del norte de Israel. Ya veo, esto tiene sentido. Cuando el imperio de Alejandro el Grande fue dividido después de su muerte, el área directamente al norte de Israel fue primeramente controlada por Seleucus, del 358 al 281 a.C. Fue Seleucus I, un general macedonio, era compañero de Alejandro y después por el imperio romano. Daniel 11 describe la división del imperio de Alejandro y luego traza los movimientos históricos de las naciones que controlaron estas ubicaciones geográficas. El clímax ocurre en el último capítulo, en los versículos 40 al 45. Leamos sobre esto para conocer de qué hablamos aquí. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y vendrá la tierra deseable, y muchos países caerán, mas éstas escaparán de sus manos, Edom y Moab, y lo primero de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y nos escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de Libia y Etiopía por donde pasará. Mas nuevas de oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar muchos. Y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares, en el santo monte, y vendrá hasta su fin. Y no tendrá quien le ayude. Daniel 11, 40, 45 KJV. Este pasaje es extremadamente importante. Señala cuando el cierre del tiempo de prueba ocurrirá. Esto está vinculado al tiempo del fin y el tiempo de la angustia. Ahora no tenemos tiempo para analizarlo todo en un programa, así que solo lo voy a decir.
Todo quien quiera estudiarlo más a fondo, vaya al sitio web, tenemos artículos que detallan paso a paso, versículo por versículo y demuestran que el tiempo del fin comenzó en 1798, mientras que el tiempo de angustia comenzó en 1922. Esto es muy significante. Nos dice que estamos mucho más cerca al fin de lo que realizamos. Es muy solemne. ¿Cómo puedes estar tan seguro que el Imperio Otomano era el rey del norte? ¿Hay alguna razón en particular? Absolutamente, es porque cada particular de la profecía fue cumplida en la historia. Veamos, Daniel 11, del 36 al 39, describe a un rey obstinado o terco, un rey que no respeta al Dios de sus padres, etc. Pero un estudio cuidadoso revela que este rey caprichoso era Francia bajo Napoleón Bonaparte. Egipto, bajo el gobierno de los mamelucos, interrumpió el comercio de Francia con Egipto. Este era el rey del sur presionando al rey obstinado. No fue una guerra abierta. Egipto solo puso presión al obstinado rey. Entonces, ¿qué hizo Francia? Francia respondió con invadir a Egipto. Ahora Egipto era parte del Imperio Otomano. Francia eran aliados con el Imperio Otomano y asumieron que tolerarían la presencia francesa en Egipto a cambio de la asistencia francesa en mantener a los mamelucos bajo control. Déjame adivinar, ¿asumieron mal? Muy mal. Fue la invasión de Egipto, el rey del sur, que guió al Imperio Otomano, el rey del norte, venir en contra como un torbellino. Vean, una de las razones que Francia invadió Egipto fue para interrumpir el comercio británico con India. Los británicos, obvio, no lo tomarían sentados. No, en absoluto que no. Tarde en el día de agosto 1 de 1798, el admiral Horatio Nelson literalmente tropezó con el batallón francés en Alejandría, Egipto. Sí, me acuerdo de esto. Él había estado rastreando el Mediterráneo por el batallón francés y de repente estaban bajo sus narices. Los franceses asumieron que los británicos no comenzarían una batalla justo cuando el alba se acercaba. ¿Estaban errados? O si la batalla virtualmente borró al batallón francés sin pérdidas de barcos británicos. Esto es muy importante de entender porque fue esta victoria por los británicos que dio resultado al rey del norte, el Imperio Otomano, invadir las fuerzas francesas viniendo en su contra como un torbellino. Una vez más, los franceses habían sido aliados con el Imperio Otomano. Sin embargo, la victoria británica del Nilo colocó a Gran Bretaña en la posición más poderosa e influencial. En septiembre, el 9 de 1798, el Imperio Otomano declaró la guerra a su antiguo aliado Francia. ¿Y qué pasó? Bueno, a pesar de sus pérdidas pesadas en Egipto, Napoleón estaba preparado para desligarse de sus planes en el Medio Oriente. En febrero de 1799, Napoleón marchó al norte hacia Siria. En Acre se encontró con los otomanos. Acuérdense, los otomanos ahora eran aliados con Bretaña y eran apoyados por un grupo de marineros británicos. Napoleón rápidamente asedió a la ciudad. Sin embargo, solo 10 días después, la palabra le llega a Napoleón de la aproximación de la armada turca. Los otomanos tenían más o menos 30.000 soldados, 12.000 de los cuales se encontraban entre los mejores entrenados, más feroces jinetes del mundo. Napoleón solo tenía 8.000. Este era el rey del norte, los otomanos viniendo en contra del rey obstinado de Francia como un torbellino. Sí, lee los relatos históricos de la batalla y tiene un parecido sorprendente con las descripciones de las profecías de Daniel. Pero la profecía dice que él vino con muchos barcos. ¿Cómo se cumplió eso? Turquía nunca fue conocida por ser una nación marina, pero tienes razón, la profecía declara claramente que muchos barcos serían implicados en la explosiva respuesta del rey del norte. Estos varios barcos vinieron por una nueva alianza formada con Rusia contra Francia. Ahora, Rusia era un enemigo desde hace mucho tiempo del Imperio Romano. Así es, pero ella se alió con ellos para batallar con Napoleón. El inmenso batallón ruso se unió con el batallón pequeño turco, pero se unieron por 2 escuadrones británicos, un total de 30 barcos. Claro está. Como has dicho, la agresión de Napoleón había despertado al Imperio Otomano, el rey del norte. Correcto. Como resultado, la próxima frase dice que el rey del norte, cito, entrará por las tierras e inundará y pasará. La palabra aquí traducida a países aborda un significado más amplio que simplemente naciones. También se refiere a campos, suelos o un desierto. Básicamente transmite la idea de una región. El rey del norte, Imperio Otomano, entró en muchas áreas que anteriormente había conquistado. Los inundó y pasó sobre ellos según respondió a la amenaza del rey obstinado, Francia. El próximo versículo dice que entrará en la tierra gloriosa y muchos países serán conquistados.
excepto Edom, Moab y el cabeza de los hijos de Amón. Supongo que la gloriosa tierra aquí se refiere a Palestina. Correcto, el rey del norte persiguió a Napoleón fuera de Siria, a través y abajo hacia Palestina y de vuelta a Egipto, donde retornó a Europa. Y los muchos países que fueron inundados. En esta frase, países es una palabra suministrada. El hebreo original simplemente declara muchos serán inundados. Con la asistencia de los salias, el rey del norte compró a Egipto de vuelta para su control. Estas acciones militares eran increíblemente costosas en términos de vidas humanas perdidas. Cuando Napoleón fue guiado de vuelta a Egipto, el enemigo había matado sobre unos 1000 de sus hombres, 600 murieron de las plagas y 1800 fueron heridos. Los británicos transportaron a las fuerzas otomanas a Egipto en sus barcos, en la primera batalla de Abukir en 1799. Las fuerzas francesas actualmente ganaron, pero era el principio del fin de la presencia francesa en Egipto. La batalla costó las vidas de un adicional de 1000 soldados franceses, pero el coste de los otomanos fue aún más alto, un estimado de 8000 soldados turcos fueron asesinados. En realidad esto cumple con la profecía de que muchos serían inundados cuando el rey del norte viniera como un torbellino en contra del obstinado rey, Francia. Y de acuerdo con la profecía, algunos escaparon de su mano. Estas tierras predominan al oriente del río Jordán. En un esfuerzo de sacar a Napoleón fuera del Medio Oriente, el rey del norte enfocó su atención donde estaban ubicadas las fuerzas francesas. Esto era el occidente del río Jordán. Tiene sentido. Entonces todas las tierras al oriente del Jordán escaparon de su mano en el viaje al sur. Así es, pero la profecía Egipto no tenía que escapar, y así fue. Una vez alzados a la batalla, el Imperio Otomano fue despiadado en llevar a control las áreas que antes conquistó. Al contrario de las prácticas de las fuerzas occidentales, los hábitos de los turcos eran no tener prisioneros, torturaban y mataban cualquier soldado francés que encontraban, herido o no. También mataban a cualquiera que sospecharan simpatizar con los franceses, y fue en esto que la tierra de Egipto no escapó. Muy interesante. Es fascinante cómo cada frase de la profecía, por lo menos hasta aquí, cada particular se ha cumplido. Es así que puedes ver cuando tienes la interpretación correcta. Si incluso en un punto no es cumplido, tienes que buscar por otra aplicación. Vamos a tomar un breve descanso. Cuando volvamos, le echaremos un vistazo al versículo 43. Estoy ansioso y curioso por saber cómo fue que el rey del norte llegó a su fin sin nadie que le ayudara. La oración ha sido descrita como el aliento del alma. La oración es uno de los dones más grandes para sus hijos. Mediante la oración puedes pasar al trono judicial del cielo. La oración es el secreto al poder espiritual. Si desea aprender más sobre el privilegio de la oración, busque en nuestro sitio web en www.chanc.com/espanol. La oración, el aliento del alma. Aprenda cómo utilizar este precioso don. Para oír y compartir estos programas en línea, busque a WLC Radio Spanish en YouTube. Hemos estado decodificando Daniel 11 y Pedro nos ha estado demostrando cómo las acciones del Imperio Otomano en respuestas a las agresiones de Francia napoleónica identifica al Imperio Otomano como el rey del norte de las Escrituras. En el diálogo del rey del norte, Daniel 11:43 dice: se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, libios y etíopes seguirán sus pasos. ¿Qué significa esto?
¿Cómo lo interpretas? Mahoma Ali fue enviado a Egipto por los otomanos en la batalla por sacar a los franceses. Él era el segundo en comando de un régimen albanés, pero en 1805 se convirtió en el virrey del sultán en Egipto. Una vez en el poder, Ali estableció uno de los mayores apropiamientos de tierras en la historia. No, ¿cómo logró eso? Él no solo confiscaba los campos grandes de los mamelucos, sino que absorbía las masivas haciendas de las instituciones religiosas del Cairo. Esto era sobre 600.000 hectáreas, o más de 240.000 hectáreas, de bien raíces de primera, todo en él entonces su plantación personal. ¡Wow! ¿No fue acreditado por establecer el moderno Estado egipcio? Sí, pero no fue hecho pacíficamente. De hecho, las acciones de estos denominados del Rey del Norte fue parte de la profecía de Daniel. La tierra de Egipto no escapará. Recuerden, Egipto aún era una providencia del Imperio Otomano. Mahoma Ali recaudó de forma ruinosa altos impuestos, empobreciendo al pueblo. Parte de ese dinero él envió al sultán otomano como un tributo. Es así como él hizo los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto disponibles al Rey del Norte. Entonces, ¿qué significado tiene en el versículo 43 que los libios y etíopes seguirán sus pasos? La costa norte del África fue llevada al control del Imperio Otomano tempranamente. Después, en 1711, Libia se hizo en gran parte autónoma cuando Ahmed Karamani organizó un golpe de estado. Este asesinó al gobernador otomano y estableció la dinastía Karamanli. Esta región se mantuvo ampliamente independiente hasta 1832, cuando el sultán otomano envió soldados tras la abdicación del gobernante. ¿Y qué de Etiopía? Nunca hubiese pensado que fue parte del Imperio Otomano. Tienes razón, no lo era. Sin embargo, esta palabra, según traducida en la Biblia del rey Jaime, viene de la palabra Kushite, que fue traducida al latino como Isiops. Oh, ya veo. Entonces así fue que llegó a nuestra versión moderna Etiopía. Correcto, el área actual referida como la tierra bordeando en el sur de Egipto, los libios y los etíopes, fueron descritos perfectamente cuando se dijo que están por seguir sus pasos del rey del norte. Bien, versículo 44. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Con el rey del norte, como el Imperio Otomano, rumores del oriente y del norte serían noticias del oriente y del norte del Imperio Otomano. No es el oriente y el norte de Palestina. Sí, tiene sentido. Hablemos del norte. Uno de los resultados inesperados de la invasión de Francia a Egipto fue la nueva alianza del Imperio Otomano con su vecino al norte, Rusia. Ambos habían estado en guerras por siglos. Literalmente, las guerras rusa-turcas abarcó 5 siglos. Está entre las disputas más duraderas de la historia de Europa. Durante estos conflictos, el Imperio Otomano perdió tierras al Imperio Ruso en el norte. Ahora Persia se extiende al oriente del Imperio Otomano desde 1804, 1813 y 1826 a 1828. Persia y Rusia, quienes también estaban en guerra. Persia perdió tierras a los rusos. Así que Rusia acabó casi rodeando al Imperio Otomano, ¿no? Sí, y esto produjo presiones, cargas sobre el rey del norte por ambos, el norte y el oriente. Estas fueron las noticias desde el norte y el oriente, las cuales alarmaron al rey del norte. Algunas de las tensiones entre el Imperio Otomano y Rusia fueron por diferentes religiosas. Los otomanos eran musulmanes predominantes, mientras que los rusos eran cristianos. Cuando el zar ordenó que los musulmanes sean expulsados del norte del Cáucaso, resultó en un genocidio que costó la vida de 1,5 millones de musulmanes. Cualquier sobreviviente voló hacia el sur del Imperio Otomano. Uno puede ver cómo esto pudo haber causado tensiones entre los dos. Absolutamente, y estas acciones pueden ser rastreadas al rey del sur, Egipto, presionando al obstinado rey, Francia, y la reacción abrumadora en respuesta del rey del norte. Durante y directamente después de la Primera Guerra Mundial, los turcos fueron responsables por el genocidio armenio, el genocidio griego y el genocidio asirio, lo cual elevó a 3 millones de vidas cristianas perdidas por la duda de que los cristianos tenían simpatía con los rusos. Esto es increíble. La terrible caída del rey del sur, presionando al rey obstinado. Solo Yahuwah conoce el número total de vidas destruidas y el inmenso sufrimiento soportado cuando el rey del norte marchó adelante con gran furia para destruir y aniquilar a muchos. Ahora, este último versículo, el 45, está lleno de historia. Leamos y entraremos en su significado. Y plantará los tabernáculos de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no habrá quien lo ayude.
Este versículo una vez más confirma la exactitud de la interpretación de la profecía. En 1897 la organización sionista celebró el primer congreso sionista en Basel, Suiza. Discutieron la posibilidad de convertir a Jerusalén en la capital de un futuro Estado judío. Pero Jerusalén y Palestina si aún estaban bajo el control del Imperio Otomano, ¿no es así? Sí, el sultán Abdul Hamid II respondió de tal forma que perfectamente cumple con ese texto. Él envió oficiales de su propio palacio para gobernar la providencia alrededor de Jerusalén. Él deseaba obtener control y sintió que teniendo oficiales otomanos en Jerusalén, lo ayudaría a estar al tanto de cualquier intento extranjero de apoderarse de la zona. Y obviamente tiene motivos para preocuparse. Claro, la preparación para la Primera Guerra Mundial ya estaba en proceso. Lo que pocos saben es que uno de los motivos principales que impulsaron la política de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial fue el establecimiento de una patria para los judíos. Veamos y leamos esta cita del Monitor del Medio Oriente, es interesante. Bien, dice, los británicos ni siquiera propusieron seguir las mociones de consultar a los indígenas en el país, como el autor de la notoria Declaración Balfour. Arturo Balfour dijo a Lord Curzon, cito, los 4 grandes poderes son sometidos al sionismo, y el sionismo, sea correcto o no, bueno o malo, tiene sus raíces en las tradiciones seculares y en las necesidades del presente, en esperanzas futuras, de una importancia de mucho más profunda que los deseos y prejuicios de los árabes, quienes poblaron esta tierra ancestral. Lo que siguió fue un esfuerzo sistemático para debilitar el autogobierno y la autonomía, a través de regímenes flexibles y, en el caso de Palestina, la negación absoluta del derecho de los habitantes a un país libre e independiente. Irónicamente, una de las afirmaciones de Gran Bretaña para legitimar su política en este momento era señalar su mentalidad superior, que estaba liberando a los árabes del yugo de las reglas extranjeras otomanas. Sí, eso es irónico. Lo que mucha gente no se da cuenta y lo que realmente tienen que profundizar es en la historia para descubrir es que Alemania ganó la guerra y le presentó a Inglaterra con una justa oferta de paz. Si Inglaterra hubiese aceptado, millones de vidas se hubiese salvado. En su lugar, algo totalmente diferente sucedió. ¿Qué pasó? Los banqueros judíos internacionales fue lo que pasó. Los judíos sionistas que financiaron el esfuerzo de la guerra querían a Palestina, que en ese momento era parte del Imperio Otomano. La única forma de darles a los palestinos a los judíos era quitándose a los otomanos. A cambio, para que los Estados Unidos entraran a la guerra, los británicos les prometieron a Palestina a los judíos como patria. Fue un trato diabólico y uno que Gran Bretaña no tenía ningún derecho de prometer, pero eso fue lo que sucedió bajo el Acuerdo de Balfour. La historia que nunca escuchamos en los colegios. Ahora, durante el siglo XIX, muchas personas enseñaron que el Imperio Otomano era el rey del norte y predijeron que el Imperio Otomano movería su cuartel a Jerusalén. Pero cesaron esa interpretación cuando el Imperio Otomano desapareció, sin que esto sucediera. El asumir que su interpretación era la correcta se basaba en la errada comprensión de la palabra tabernáculos. El Imperio Otomano hizo exactamente lo que la profecía predijo. Plantó los tabernáculos de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Dices que el sultán estableció su presencia política entre el río Jordán, en el oriente, y el mar Mediterráneo al occidente. Así es, la palabra tabernáculo viene de la palabra hebrea olel, significa una carpa, una cubierta, morada, lugar, hogar, tabernáculo. Los hijos de Israel tenían sus tabernáculos en el desierto. Un tabernáculo es una morada temporaria. Es una carpa. Es por eso que David quería edificar una morada permanente para Yahuwá. El sultán no necesitaba mover el asiento de su gobierno a Jerusalén para que se cumpliera. Daniel 11:45. Él lo cumplió cuando deliberadamente él movió una parte a Jerusalén para hacer frente a la creciente amenaza expansionista de los banqueros sionistas. No era un establecimiento permanente, era uno temporario. Un tabernáculo de su palacio. ¿Y qué de la última frase? Pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Esa es la que me intriga. El poderoso temía que el Imperio Otomano llegara a su fin, no con una explosión, sino marchitándose hacia la nada. Según mi recuerdo, no fue el zar Nicolás I de Rusia quien se refirió al Imperio Otomano como un hombre enfermo. Sí, de hecho tengo la cita aquí, veamos. Turquía parece caer en pedacitos. La caída será una gran desgracia. Es muy importante que Inglaterra y Rusia lleguen a un entendimiento perfectamente bueno, y que ninguno debe tomar cualquier paso decisivo de los cuales el otro no esté al tanto. Tenemos un hombre enfermo en nuestras manos, un hombre gravemente malo. Sería una gran desgracia si uno de estos días se nos escapara de las manos.
sobre todo antes de realizar los trámites necesarios. El nombre prendió rápidamente, y pronto los periodistas hasta los eruditos bíblicos se enfocaron en el poder destruido de una vez gran imperio otomano, convertido en el nombre enfermo de Europa. Sí, me acuerdo bien. Bretaña y Francia temían que Rusia se aprovecharía, así que apoyaron al Imperio Otomano por un tiempo. Sí, pero eventualmente la guerra en Europa desvió su atención en sus finanzas. El rey del norte había movido los tabernáculos de su palacio a Jerusalén porque temía que las potencias extranjeras podrían anexar esta área del Imperio Otomano. Y esto exactamente fue lo que sucedió. Después de la Primera Guerra Mundial, las victoriosas potencias aliadas dividieron el botín de guerra entre sí y Palestina fue entregado al control del Imperio Británico. Pero los otomanos no fueron conquistados por alguna otra nación, o lo fueron. Simplemente solo dejaron de existir. El Imperio Otomano llegó a su fin internamente. Mustafa Kemal, un oficial militar turco, abolió el sultanato otomano y después el califato. Él estableció la República de Turquía moderna. He leído que como 99% de los turcos son musulmanes. Sin embargo, Turquía no es un estado musulmán oficialmente. Así es. Kemal modernizó la Turquía secularizándola. Se aseguró que el gobierno turco sería completamente separado del Islam. ¿Cómo? Algunas personas se burlan de la idea de un país secular musulmán, pero en realidad esto es lo que es Turquía, ¿no es así? Kemal extendió un establecimiento de leyes que hizo imposible que el Imperio Otomano y el Califato volviesen a revivir. De acuerdo a un artículo de la BBC, Kemal, cito, estableció un nuevo código civil basado en precedentes europeos y llevó a cabo una constitución que expresamente corta toda conexión con la ley islámica. Kemal le dio al Imperio Otomano y al Islam una herida mortal de la que nunca se ha recuperado. El rey del norte llegó a su fin y no habrá quien lo ayude. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Muchas personas hoy creen que el sábado es el séptimo día del Sabbat bíblico por ninguna otra razón, porque es el día en que los judíos veneran. El problema es que esto no comprueba nada. Decir que los judíos veneran en los sábados, por tanto, los sábados son los sabbats, porque es cuando los judíos veneran. Es un excelente ejemplo del razonamiento circular. La sorprendente verdad es que los mismos eruditos judíos reconocen que el sábado no es el antiguo sabbat original de las Escrituras. Si desea aprender más en el tema, visítenos en www.orltshance.com español. Vea el artículo Los judíos y el sabbat.
Es tiempo del correo diario. Me encantan las variedades de consultas que nos escriben nuestros oyentes. ¿Cuál es la primera pregunta? Genaro Rodríguez en Londres, Canadá. ¿Tú sabías que había un Londres en Canadá? Sí, creo, a lo mejor. Algo distante me suena. Ontario, creo. ¿Londres, Ontario? Sí, me parece correcto. Oh, sí, me acuerdo. Tienen un río Támesis, así como en Londres, Inglaterra. Me imagino, inmigrantes nostálgicos. Muy probable. De todos modos, Gerardo nos escribe, ¿hay errores en la Biblia? Sí. Bien, tienes nuestra atención, pero conociéndote hay un requisito por ahí en alguna parte. ¿Cuál es la advertencia? Me conoces muy bien. Pablo dice que todas las escrituras es dada por la inspiración de Yahuwah, y lo es. Lo que tenemos que tomar en cuenta es el error humano. No hay error divino en la Biblia, pero sí hay un error humano. Recuerden, Yahuwah mismo no se sentó en una mesa para escribir la Biblia en un rollo de pergamino, de Génesis 1.1 a Revelaciones 22.21. Obviamente que no. Él utilizó a los humanos, ¿no es así? Claro, y nosotros no somos perfectos, nadie lo es. Los errores humanos, las faltas humanas pueden penetrar. Tenemos los varios transcriptos y traductores sobre el milenio. Absolutamente. Un buen ejemplo está en 1 Juan 5, donde dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo, la palabra, y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno, 1 Juan 5:7. Y aún este versículo pareciera que está comprobando la existencia de una deidad trina. Un monje emprendedor decidió ayudar a la palabra de ella un poco. Aparentemente, por lo tanto, sí, encontramos errores humanos y hasta faltas de traducción en las Biblias modernas. Lo que no encontraremos es el error divino. Miremos a 2 Timoteo 3, 16, 17 y veamos lo que Pablo dice aquí para qué se deben usar las escrituras. Toda escritura es inspirada por Yah y útil para enseñar la doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yah sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. Toda la escritura es útil para la doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Aquí es donde no encontrarás errores ni inconsistencias. La verdad es siempre consistente. Y es por esto donde hay una pregunta, hay que ir con el peso de la evidencia. Tú no pruebas el texto. Y también tenemos el espíritu de Yah. Yahushua prometió enviarnos al Consolador para que nos guíe a toda la verdad. En última instancia, algunos errores de traducción o lo que sea no cambian el impulso de la verdad divina. Y ahí no hay errores. Incluso si Yahuwah usó a humanos falibles para escribir, traducir su palabra. Tiene sentido. Bien. La próxima pregunta, Brenda Calderón en Australia, nos dice, mi pastor de un grupo juvenil nos dijo que debemos permanecer en el mundo pero no participar de ello. ¿Qué significa eso? ¿Está en la Biblia? Es una frase confusa, ¿no es así? La frase actual no está en la Biblia, pero el concepto que su pastor intentó expresar con certeza es bíblico. Básicamente reconoce el hecho que aún vivimos en un mundo pecador. Aún no estamos en el cielo. Mientras presentes en este mundo, estamos rodeados por una inmensa variedad de tentaciones, tentaciones que atraen a nuestra naturaleza, los deseos caídos. Sin embargo, no se nos permite ceder a estas tentaciones. Nuestros corazones y lealtad ha de estar en el cielo, aún mientras estamos en la tierra. Esto me recuerda a las palabras de Yahushua en Mateo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 19-21. Exacto, podemos vivir en un mundo pecador, pero no debemos vivir por las normas del mundo. Nuestros valores y normas son basados en los valores del cielo, según establecido en las palabras de Yahuwah. Pedro describió a aquellos cuyos corazones están en el cielo, diciendo, cito, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Cuando nos sometemos arrepentidos allá, entonces es cuando somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Sabes? Este es un concepto del cual Yahushua también habló, justo antes de su traición en Getsamane. El oro por los creyentes desde todos los tiempos. Dame un segundo para encontrarlo. Es realmente hermoso. Bien, aquí está.
Juan 17, versículo 15 al 16 dice: No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del poder del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso lo dice claro. Nosotros estamos en el mundo, pero mediante el poder divino somos protegidos del mal en este mundo. En Filipenses 2, Pablo oró que los creyentes sean, cito, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Filipenses 2 a 15. En otra parte de Filipenses, Pablo describe que la multitud mundana se enfoca en asuntos mundanos, pero no nosotros. En cambio, él dice: nuestra ciudadanía está en el cielo. Pienso que según nos sometemos diariamente es importante preguntarnos a sí mismos cómo es mi vida, mis palabras, mis acciones, mis entretenimientos, diferentes de aquellos que no son creyentes. ¿Es mi vida diferente? ¿Son mis valores diferentes? Si verdaderamente no somos de este mundo, será visto en todo aspecto de nuestras vidas. Sabes, tenía 14 años cuando realicé esto. Estaba en un paseo del colegio y había otro muchacho que no tenía mucho tiempo en nuestro colegio. No lo conocía muy bien, pero me caía bien. Él era amistoso, ambicioso, bondadoso con todos. Un buen muchacho por donde lo mires. No me acuerdo cómo, pero de alguna forma se supo que era católico. Dices eso como si fuera una relación perturbadora. Lo fue, yo era este buen chico protestante. Me criaron a ver a los católicos como los vecinos del mismo Belcebú. Y aquí está este chico, uno de los más buenos en el colegio, y es católico. Realmente me hizo parar y pensar: si mis creencias de veras son más superiores a las de él, ¿cómo se ve esto en mi vida? Es una buena pregunta, una que debemos preguntarnos. El Padre, en un sentido, se ha limitado a sí mismo. Claro, ocasionalmente envía a ángeles a ayudar en casos de emergencia, pero por la parte principal hemos de ser sus emisarios a un mundo que en realidad no le conoce. ¿Te acuerdas de la historia donde Pedro y Juan fueron arrestados y ordenados a no predicar acerca de Yahushua otra vez? Sí, no fue entonces que le dijeron a las autoridades: aún fuese correcto obedecerles a ustedes en vez de a allá, y decidan por sí mismos, pero nosotros compartiremos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Sí, así fue, pero lo que me intriga es un versículo que pienso que aclara lo que significa estar en el mundo pero no ser parte del mundo. En Hechos 4, versículo 13 dice, cito: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Yahushua. Cuando pasamos tiempo con Yah en su palabra, cuando sus valores se convierten en nuestros valores, cuando reflejamos el carácter divino, las personas también lo notan, que si pasamos tiempo con él. Y esto es lo que significa estar en el mundo pero no formar parte del mundo. El reto a cada cristiano. Lo es. Para anhelar y hacer de acuerdo a su placer, solo lo podemos lograr si Yahushua vive en nosotros. Filipenses 2 a 13. Me gusta como Pablo le pone a Galatas 2, él dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Yahuwah. Bueno, esto es todo lo que tenemos por hoy. Si tienen consultas o comentarios, sepan que nos encanta oír de ustedes. Solo visiten nuestro sitio web en www.or.español. Hola, con ustedes Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Después de dar a luz el primer hijo, me sentí muy cansada. Aunque mi corazón se derritió de amor por este pequeñito ser, también era duro. Quería ser una buena madre, quería hacerlo todo bien, pero aún estaba aprendiendo.
Una cosa que realmente me animó durante ese primer año fue una declaración que hizo mi propia madre. Ella me dijo, lo estás haciendo bien. El primer año es el más duro. Ahora, en retrospectiva y después de tener varios hijos más, me di cuenta de que las cosas realmente no se hicieron más fáciles después del primer año. Simplemente aprendí cómo ser madre y llegué a ser más confidente en ese rol. Pero es lo que necesitaba escuchar en ese momento y lo que me fortaleció para seguir adelante. La verdad es que no importa qué edad tengan tus hijos, aún son tus bebés. Aun cuando tengan bebés, queremos lo mejor para nuestros hijos porque los amamos. Una de las cosas que corta el corazón más profundamente es cuando nuestros hijos están en peligro, no importa cuál sea el peligro. A lo mejor estás pasando por un divorcio y tengas miedo de perder la custodia, o a lo mejor uno de tus hijos está pasando por un divorcio y tengas miedo de que pierda todo, o a lo mejor tu hijo batalla con una enfermedad que amenaza su vida, o a lo mejor tu hija ejerce la libertad de elegir dada por Yahweh y toma decisiones erradas. A lo mejor temes que tu hijo está vagando lejos de Yah y está en peligro de perderse. Cualquier sea el peligro, es muy pesado en el corazón de un pariente. Si se encuentra en esa situación, Isaías 49, versículo 25, es para usted. Dice, así dice Yahweh, aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Con el que luche contigo, yo lucharé y salvaré a tus hijos. La palabra en español contender viene del hebreo rib y significa mantener una controversia para abogar, esforzarse, contender, debatir, reprender y defender. Ya sea que el enemigo sea un exmarido, una enfermedad terminal o sea el mismísimo Satanás por medio de las influencias mundanas, esta es una promesa que puedes aclamar por tu hijo. Las peticiones de un fiel, valiente orador son muy queridas al corazón de Yah. Él es el Padre también y entiende los temores que retuercen al corazón. Él lidiará con los peligros de tus hijos. Él rogará, luchará, reprenderá y defenderá a su hijo porque Él lo ama también. Se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. Siempre me asombra cómo la profecía es exactitud absoluta y precisa cuando es interpretada correctamente. Es como alguien una vez dijo, la profecía es la historia anticipada, solo Yah puede tener tal presciencia. Permíteme preguntarte algo. Hay cristianos muy sinceros, quienes aún esperan que Turquía juegue su rol en los eventos del fin del mundo, a que el califato otomano sea restablecido. Algunos llegan tan lejos en decir que Turquía es el anticristo y no Roma. ¿Qué les dices a estos que creen esto? ¿Existe algún mérito en alguien enfocándose en desarrollos políticos en Turquía? Bueno, el mundo se ha vuelto tan pequeño, cualquier agitación política en un país siempre crea un efecto dominó para los que lo rodean, y si las ondas se sienten en el ámbito financiero pueden llegar especialmente lejos. Creo que todos debemos estar despiertos y conscientes de lo que está sucediendo en el mundo hoy. No queremos que nos encuentren dormidos cuando Yahushua venga. No, sin embargo, en cuanto a cualquier rol aún incumplido de la profecía, la respuesta es no. Turquía ya ha cumplido su destinado rol en las profecías, ya no hay nada más que cumplirse en las profecías de Daniel 11. El rey del norte llegó a su fin en 1922, después que los poderes europeos quienes le apoyaron le retiró su apoyo. Eso es todo. Continuando el próximo versículo, Daniel 12:1, es cuando Miguel se levanta y dice, y todo ha terminado. Entonces estás diciendo que todo lo edificado y levantado en Daniel 11, todos los detalles dados fue por un propósito y por un propósito solamente para dejar a la última generación saber cuándo cerrará el tiempo de prueba. Exacto, debido a que esto es lo más importante a tener en cuenta. Joel 3:14 habla de las multitudes en el valle de la decisión, porque el día de Yahuwah está cerca en el valle de la decisión. Pero antes que cierre la libertad condicional cerrará cuando todos han hecho su última decisión irrevocable. En cualquier caso, el tiempo que ya diese, nunca volverían de su lealtad al lado que habían elegido. Por lo tanto, todo lo que sucede después del cierre de la gracia es, en cierto sentido, inmaterial. Necesitamos saber cuándo cerrará el tiempo de la libertad condicional. Es importante. Y es por eso que el Padre hizo tanto esfuerzo en proveer esa información del Rey del Norte, ordenando los eventos de la historia,
cual nos permitiría identificar cuándo el tiempo del fin y el tiempo de la angustia comenzarían. Él solo quiere que estemos preparados, Él quiere que seamos salvados. Entonces, solo para recapitular, el tiempo del fin comenzó en 1798, el tiempo de angustia comenzó en 1922. Así es, el tiempo de la angustia culmina con la segunda venida de Yahushua. Bueno, eso explica realmente el siglo XX empapado de sangre. Las guerras y hambrunas, pestilencias, no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Tenemos la Segunda Guerra Italo-Etiopía, la Segunda Guerra Mundial. Las guerras civiles entre los españoles y los griegos. Sí, la Primera, Segunda y Tercera Guerra Indochina, la Guerra Coreana, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, la Guerra de Irán, Irak, las guerras chechenas, y estas no son todas. De veras ha sido un tiempo de angustia como ningún otro periodo de la historia jamás. Si algo más ocurriera en Turquía, cae dentro de los parámetros del tiempo de angustia. Daniel 11 ha acabado, todo terminó, no hay más por cumplirse. Ahora estamos viviendo los tiempos de Daniel 12:1. Leamos hasta el versículo 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la venganza, pero el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como a las estrellas, para toda la eternidad. Daniel 12, 1-3. Es tiempo de despertar, amigos. Este es el tiempo del cual vivimos hoy. La libertad condicional cerrará pronto. Solo hay un evento en pie entre el cierre del tiempo condicional y donde estamos hoy. Esto es el sondeo de las trompetas. Como hemos dicho en otros programas, las trompetas son alertas o advertencias, y es esto lo que harán. Darán su alarma de tomar atención del cercano cerrar de la libertad condicional. Serán los peores flagelos que jamás hayan caído sobre la humanidad hasta este momento. Obvio que tenemos tiempo de entrar en esa discusión de las trompetas ahora, pero hemos tenido programas anteriores en el tema. Los tenemos en YouTube. Para oír y compartir estos programas en la línea, busque a WLC Radio Spanish. Esta es la última advertencia del cielo. Necesitamos prestar atención. Una vez más, el propósito de las trompetas es para despertar a las personas a la cercanía del fin, porque lo que viene, después del cierre del periodo de gracia, las 7 plagas serán tan horrendas que si Yahuwah no preservase a sus hijos durante esto, no hubiera más vida. ¿Sabes? Esto me recuerda de Isaías 28. ¿Cuál versículo? Versículo 21, dice: Se levantará como en el monte Perazim, se enojará como en el valle de Gabaón, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer pasar su obra, su extraña obra. Yahuwah es amor, su corazón es misericordioso. Él se deleita en perdonar y aceptando a los pecadores. Por lo tanto, castigar a aquellos quienes son rebeldes, sí. Es extraño para Él. Él no forzará su voluntad. Él nunca forzará a nadie a servirle. Pero el castigo que sigue es lo opuesto a lo que desea hacer. El Padre quiere a toda alma despierta, consciente y capaz de hacer decisiones inteligentes. Pasar por las trompetas no va a ser un paseo por el campo. Será duro, será temeroso. Pero en su gracia, Yahuwah les envía porque llamará la atención de todos en la tierra. Los llevará a la verdad que necesitan para prepararse para el cierre del tiempo de gracia y la segunda venida. Y queda poco tiempo, amigos. Ahora en estos momentos haga un acto de arrepentimiento sincero a Yahuwah. Busque en su corazón, ponga a un lado todo pecado, cada deseo secreto para el mal y con toda seguridad de fe. Alcance la promesa de la salvación. Hay un himno que dice: Me estaba hundiendo en el pecado profundo, lejos de las orillas pacíficas, profundamente manchado por dentro, hundiéndome para no levantarme más. Pero el maestro del mar escuchó mi llanto desesperado. De las aguas me levantó, ahora seguro que estoy. El amor me levantó, el amor me levantó. Cuando nada podía ayudar, el amor me levantó. Su mano aún está extendida, amigos. Él anhela por alcanzar la tuya y levantarte donde estarás seguro. ¿No te acercarás al mejor amigo que jamás tendrás? Acompáñanos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en él está segura su confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.